Amados hermanos, paz a vosotros, que el Señor les bendiga en esta noche. Quisiera invitarles a que, si les es posible, arrodillarse conmigo antes de abordar nuestro tema. Hagamos una oración en esa posición. Amoroso, bendito y soberano Padre Celestial, tú que controlas el sol, la luna, las estrellas, el universo completo, aquel universo que el hombre quiere entender, quiere comprender, aquel universo, Señor, por el cual muchos hombres con muchas capacidades, con muchas habilidades, con mucho conocimiento, uno y otro día se desviven, Señor, por entender, pero que tú, Señor, tienes perfectamente controlado y que tú conoces, bendito Padre. A ti nos dirigimos hoy, porque el hombre, con todas sus capacidades y habilidades que le has regalado, no se puede comparar con tu gloria y con tu majestad. Por eso venimos cada vez, bendito Señor, delante de ti en este día de reposo, en este momento tan especial, en este encuentro tan maravilloso, Señor, que tú nos regalas. Venimos humildes, venimos humillados, venimos pensando, bendito Padre, que es por tu misericordia y tu bondad que estamos acá. No es porque seamos muy hábiles, inteligentes o como aquellos hombres de ciencia, sino que es por tu misericordia que tú nos has querido regalar la comprensión de tu palabra y habernos hecho tus hijos por Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Por eso, en esta noche, Señor, hoy que inicia este día de reposo, venimos a glorificarte. Lo hemos hecho con los cantos, hoy lo hacemos escuchando tu palabra. Que sea de bendición, Señor, el tema de esta noche, que sea para cada uno de nosotros, empezando por aquel que tiene el privilegio de dirigir la voz. Que tú, Señor, nos bendigas a todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Y si alguien trae una dolencia, si alguien trae una aflicción de espíritu, te rogamos por Cristo Jesús, que tú seas su consolador, su ayuda, su sanidad, y que tú, Señor, derrames tu bendición en esta noche. Empezando, bendito Padre, por tu palabra, la cual impartiremos en tu nombre, pues en tu nombre hemos orado. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador, lo pedimos todo. Amén. Por favor, hermanos, siéntense. Seguimos con el ciclo de estudio de los Salmos, como lo hemos planificado desde el pastorado, y nos corresponde el Salmo 54. Yo he querido titular el Salmo 54 de otra manera más que Salmo 54, y quisiera titularlo El último encuentro. Y usted verá por qué es que pues este título tan particular, tan especial, irá tomando forma mientras vamos desarrollando nuestro tema. El último encuentro. Vamos a basar nuestra meditación no solo en el Salmo 54, sino también en el primer libro de Samuel. Recuerde usted que el libro de Samuel desarrolla la vida de quien escribiera el Salmo 54, David. Ahí en el libro de Samuel encontramos, sobre todo en el primer libro, su juventud, sus momentos de aprendizaje. Un aprendizaje que no necesariamente es fácil ni sencillo. Cuando a usted le toca que estudiar matemáticas, cuando usted estudiaba matemáticas hace como 100 años, cuando estudiábamos matemáticas, ¿a quiénes les gustaban las matemáticas? Levanten la mano a los que les gustaban las matemáticas. A mí me gustaban un poquito las matemáticas. Pero una pregunta, ¿no es cierto que para casi todos, pues la matemática era complicada? Recibíamos otros cursos, idioma español, geografía, no sé qué más recuerda usted, otros cursos, ciencias naturales, claro, etcétera, ¿no? Pero cuando llegaba el periodo o el profesor de matemática, decíamos otra vez matemática, ¿no? Y era complicado. Para David tampoco fue sencillo, hermanos, como para el cristiano no lo es. No es sencillo el aprendizaje, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestro orgullo
y nuestra soberbia. El último encuentro se da en el contexto de la humillación de David. David se encuentra realmente humillado. Humillado, hermanos, por un trato injusto. Y lo peor de todo es que el trato injusto lo recibía precisamente del ungido de Jehová, como él decía, de Saúl. El último encuentro se enmarca en este momento en donde ya no se verá más, porque es el último encuentro, pero será un trago difícil para David, que habiendo sido ya declarado ungido rey sobre Israel, tenía que esperar a que el antecesor Saúl dejase de existir para poder tomar el reino. Él entonces continúa siendo un vasallo. Él todavía sigue siendo o estando en una escala jerárquica abajo de Saúl. Saúl tristemente es gobernado por el mal. Si usted recuerda, y lo vamos a hacer en esta noche, hay muchos episodios donde vemos a este hombre realmente poseído por el enemigo. Hasta viene a nuestra mente el relato de aquel momento en que desesperado busca una divina, una mujer pitonisa, para que le haga regresar, según él, a Samuel, a fin de conocer qué habría con la guerra con los filisteos. Pero eso es avanzar bastante. En todo caso, Samuel, hermanos, aparece como Saúl aparece como el enemigo de aquel joven David, que necesitaba aprender varias cosas como nosotros. Y en este último encuentro yo anhelo que todos nosotros aprendamos así como lo hizo David. Vaya por favor al primer libro de Samuel, capítulo 26. Vaya si no hubo calorcito hoy, ¿verdad, hermanos? Aún aquí el ambiente está un poco caliente todavía. Si usted siente demasiado calor, usted sabe que ahorita hay agua, hermano, no tenga pena. Lo que sí le queremos suplicar es que si tiene su celular todavía ahí prendido, por favor, apague o póngalo a vibrar para que no nos afecte. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 1. Vinieron los zifeos a Saúl en Gabá, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? La vida de David era una vida errante, perseguida y en el desierto. Como bien dice aquí los zifeos. ¿Cómo es un desierto, hermanos? ¿Quién ha estado en un desierto? ¿Será que el calor que hay aquí ahorita es comparable al calor de mediodía en el desierto? Sin duda alguna no, ¿verdad? Sin duda alguna, hermanos, no solo el calor, sino los animales ponzoñosos, hay alacranes, las serpientes, etcétera, pueden ser un riesgo para el ser humano, no digamos la deshidratación propia de andar en esos climas. David no solo andaba huyendo, sino que además de eso aparecen estos tales zifeos. Créame, busqué de dónde venían. Tal vez alguien después nos ayuda para ver quiénes eran estos fulanos que van y delatan a David delante de Saúl, que lo andaba persiguiendo. Pero yo no encontré de dónde venían estos zifeos, cuál era su origen, su linaje. Sin embargo, ahí están. Son hombres extraños. No solo aparecen acá, aparecen, si usted le da 2, 3 vueltas a la página en el capítulo 23, versículo 19, aparecen haciendo lo mismo antes, delatando a David, donde él estaba escondido. Miren lo que dice ahora, capítulos atrás, en el capítulo 23, verso 19. Después subieron los de Zif, o sea, los zifeos, para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Los desiertos allá en Israel, hermanos, son
valles y rocas. No es como el desierto del Sahara. Me imagino que usted ha visto en las tomas del Sahara, ¿verdad?, que hay dunas de arena interminables, o como las que hay en el Perú y Argentina. Hace unos días, si no ya meses, el tiempo pasa tan rápido, había una competencia ahí de motos y vehículos todoterreno en el Perú, y hay lugares así donde solo es arena y más arena. Allí en Israel, al desierto al cual mencionan los cifeos, que ellos vivían y donde andaba por ahí David, son rocas, son montañas y son valles, pero todos ellos pues sin vegetación o muy escasa vegetación, en donde es difícil la subsistencia. ¿Cómo vivían esos cifeos ahí? Pues bueno, otra de las grandes preguntas, ¿no? Si no sabemos ni quiénes son, cómo subsistían. Sin duda alguna también como los beduinos, de un lugar a otro buscando pastos. Hay oasis, hay algunos oasis en esos desiertos, entonces yendo de aquí para allá y alimentándose de lo que encuentran y del agua bebiendo el agua que pueden conseguir en los oasis. Ahí andaba David, hermanos, en un desierto, en una vida difícil, complicada, pero además de andar en ese escape, en esa huida, porque Saúl lo andaba persiguiendo, hay hombres extraños que lo delatan sin razón. No encontramos realmente una razón, hermanos, en la Biblia por qué estos hombres de Zif querían destruir a David. No lo encontramos. Vayamos al Salmo en cuestión, Salmo 54. Salmo 54. Ya con esto en mente que hemos narrado, dice así, Salmo 54. En su título, algunas Biblias dicen, al músico principal en Nehinot, Masquil de David. Masquil es una enseñanza, lo explicábamos hace algunos días, una instrucción de David. Cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? ¿Qué siente usted cuando un extraño le hace oposición o se vuelve su enemigo de repente? ¿No le ha pasado a usted eso? Que usted dice, bueno, ¿y yo qué le hice? Y se pone usted a pensar, bueno, pues si no lo conozco y nunca ni me he metido con él ni con su familia, o tal vez por alguna razón, un error, yo afecté a su esposa o a uno de sus hijos y yo no me di cuenta. Pero ¿no le ha pasado así que de repente vea a un desconocido, a un vecino, a un compañero de trabajo que sin razón aparente a usted como que no lo traga, como decimos en buen chapín, como que no lo quiere, como que no lo lleva, y hasta va donde el jefe a decirle cosas falsas o verdades a medias, que al fin y al cabo es casi lo mismo, de hecho es lo mismo, y lo pone mal, lo calumnia, lo difama a usted y quiere verle mal. Y uno dice, pero si yo no le he hecho nada, de hecho no lo conozco. Era la situación de David. O si no le ha pasado, ¿qué pasaría si hoy, cuando usted llega a su casa, encuentra un problema con un vecino y usted dice, pero si yo con él no me he metido nunca? Tenemos ahí en la casa precisamente algo así, ¿verdad? Bueno, han habido varios casos y uno que creo que les he narrado es que en algún momento, por alguna razón extraña, una vecina que tenía un bebé nos empezó a tirar los pañales desechables del bebé y amanecían en nuestra casa, tirados, los pañales desechables. ¿Sí saben qué contienen los pañales desechables, no? ¿O no? Necesitaban más explicación. Y nosotros decíamos, pero si no hemos hecho nada. Y era fácil deducir quién era, porque era la única que tenía bebé en la cuadra, en, ¿qué? 5 casas aledañas y más lejos más difícil. De hecho, comprobamos que ella era, porque era inquilina, y cuando ella
ya se fue, desaparecieron los pañales. Por cierto, desapareció la diversión del perro, porque cuando nos levantábamos de mañana, el perro ya había destruido el pañal para ver qué había dentro. Pero nosotros decíamos, ¿y por qué? ¿Qué le hicimos? ¿Por qué está molesta con nosotros? David tenía este problema cuando los ifeos dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en la tierra? Y entonces él empieza así este salmo: oh Dios, sálvame por tu nombre, con tu poder defiéndeme. De los dilemas, hermanos, cuando veíamos pañal tras pañal, día tras día, y pues la verdad es que pruebas no teníamos. Tal vez lo que podíamos hacer era poner una cámara, ¿verdad? Tal vez se me ocurre ahorita poner una cámara, ¿verdad? Para ver quién era la persona misteriosa que iba a tirar los pañales a la casa. Y no entendíamos, porque podría ser una bolsa con basura, entonces eso es entendible, porque, bueno, no quería pagar su extracción de basura, pero no, era solo el pañal, por alguna razón. Y entonces dice David, bueno, ¿y estos ifeos qué? Ni me los presentaron. ¿Quiénes son? ¿Qué tienen contra mí? ¿Qué les hice? Era obviamente una injusticia, hermanos. Y así es. Este mundo es un mundo injusto. Y no sé que no solo yo he vivido la injusticia, de hecho la vivió David. Y sin duda alguna usted la ha vivido. No, tal vez no como un vecino, como un compañero de trabajo. Tal vez hasta lo despidieron a usted, como decimos, por un lenguazo, ¿verdad? Por un chisme, por una calumnia, que no era cierto, pero el jefe se dejó llevar y al rato, si era el estado, un acta, 2 actas, y para afuera. Puede pasar. ¿Qué hacemos ante esa situación? ¿Qué hacemos, hermanos? David, de hecho, a manera de introducción, dice, tú eres mi defensor. Pone acá, David, en este hermoso salmo, al Señor adelante. Y dice, no soy yo el que voy a cobrar venganza, sino tú defiéndeme. Oh Dios, dice el número 2, el verso número 2. Oh Dios, oye mi oración. Y yo le pregunto, hermano, ante estas circunstancias, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? ¿Qué es lo primero que hace David allá en el desierto? Orar. Orar. Poner en las manos del Señor el problema. El mío era un pañal desechable, ¿verdad? Lo destruía el perro de ella a recogerlo, ¿verdad? Pero hay problemas más graves. De hecho, el problema de David era de vida o muerte, porque los ifeos pretendían que Saúl llegase con su ejército a destruir a David. Y casi lo logra. No era un juego de niños, no era un pañal, no. Era cuestión de vida o muerte. Ellos lo querían aniquilar a David, por alguna razón. Hombres extraños. Verso 3. Porque extraños se han levantado contra mí. Extraños. Y hombres violentos, como resultado de eso, hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Regresemos a la narración, por favor. Me ponga una marquita aquí en el Salmo 54 y vayamos, por favor, otra vez al primer libro de Samuel, capítulo 26, para ver entonces qué pasó con el chisme de los ifeos. Vayamos al versículo 2. Saúl entonces, estoy en el primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif. O sea, Saúl los escuchó. Si usted va a la narración del capítulo 23, donde por primera vez van los ifeos a adelantar a David, llega por fin Saúl, pero ya no lo encuentra ahí. En este caso es diferente. Saúl se levanta y desciende al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres de los más débiles del ejército de Israel. ¿Así dice? ¿O cómo dice, hermanos? Escogidos. Por ahí estaba oyendo
una noticia hace unos días de un basquetbolista que en el juego, ahí en la NBA en Estados Unidos, por tratar de alcanzar la pelota que se iba hacia afuera, le cayó encima a una señora. ¿Sabe cuánto medía el hombrecito ese basquetbolista? 2 metros 13 centímetros. Yo creo que de los que estamos aquí el más alto es el hermano Edgar. Edgar de aquí, no Edgar de allá. El hermano Edgar. El hermano, pues es alto, ¿verdad? Yo no lo veo, pero imagínense un hombre de 2 metros 13 centímetros que se le viene encima a uno, hermano. Y basquetbolistas, son así flaquitos los basquetbolistas, hermanos. O hacen pesas todos los días para que cuando el otro lo empuje pueda detener el empujón. Son así roizos, ¿verdad? Musculosos. Imagínense ese hombrón de 2 metros 13 encima de la señora, pesando, no sé, yo pensaría que mínimo 250 libras. Mínimo. Por eso es que se volvió un escándalo, ¿verdad? Y problema ahí en la NBA hace unos días. ¿Será que así eran los hombres israelitas escogidos que llevó Saúl? Muy probablemente. Recuerde usted que el ejército israelí, toda la vida, toda la existencia, y hoy son un ejército poderoso con hombres bien preparados para la batalla. Porque lo que defienden es ni más ni menos que su vida misma. Así que sin duda alguna eran hombres poderosos, fuertes. El mismo Saúl dice que de la cabeza para arriba le llevaba ventaja a todos los israelitas. Así que sin duda alguna los que escogió no eran chiquitillos, ¿verdad? Nosotros sin duda alguna nos veíamos enanitos, puros primeros ahí delante. 3,000 escogió. 3,000 hombres de ese ejército para buscar a David. Para buscar a David en el desierto, decir verso 3. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está en el oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado alrededor de él, dice acá. Note usted que ellos, Saúl y sus hombres, se levantan y se van a atacarlo, arman el campamento y están listos para cazar a David. David llevaba 600 hombres, era un ejército chiquitito, comparado con el de 3,000 que llevaba Saúl. Ahora, hay un detalle. Al final del verso 3 que leímos ahí en el Salmo, decía el escritor: no ha puesto a Dios delante de sí, dice David. Porque la costumbre de los reyes, hermanos, era que antes de salir a la batalla consultaban a Dios para ver si iban o no iban a la batalla. Dios era el que dictaba y decía: sí, ve, los voy a entregar en tu mano, o no, no vayas, vas a caer. Estos hombres simplemente se levantan porque Saúl ya no tenía temor de Dios. Creía en sus propias fuerzas, en aquellos 3,000 hombres que sin duda alguna, repito, han de haber sido hombres fornidos, grandes, escogidos, dice la palabra, contra aquellos que, pareciendo Robin Hood y sus seguidores, eran de los desechados, de los marginados, porque esos eran los hombres que andaban con David. David entonces está realmente en desventaja, pero empieza a ver cuál es la situación. Dice que va al campamento y empieza a analizar cuál es, dónde está David, qué está pasando, dónde está Saúl y qué está pasando. Versículo siguiente, versículo 6. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? ¿Estás loco, David? ¿Qué te pasó? ¿Qué tomaste?
hongo alucinógeno, aunque yo creo que en el desierto no hay hongos, ¿verdad? ¿Pero qué comiste? ¿Quieres que vayamos al campamento y nos metamos en el campamento donde hay 3,000 hombres escogidos del ejército de Israel? Tú y uno de nosotros solitos. Quiero preguntarle, hermano, ¿usted cree que David confiaba en Dios o no? Así viéndolo así, con esto. Por supuesto, hermano. Es que lo que le está pidiendo a cualquiera de estos dos hombres, David, era para tener fe. Le dice esto a dos. Se lo dice a Ahimelech, Eteo, y a Abisai. A ellos dos se los dice. Les dice, bueno, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Que dé el primer paso. Un paso al frente. Quienes vayan a esta misión suicida. Que esas películas de Hollywood se quedaban atrás comparado con lo que estaba diciendo David ahí, hermanos. Era de irse a meter al campamento. Él quería ir a ver cómo estaba el asunto ahí, adentro del campamento. Versículo siguiente. Perdón, final de este mismo verso 6. Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. ¿Qué tal? Tenía sus pantalones bien puestos Abisai, ¿verdad? ¿De veras? David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. ¿Qué fue encontrar David allá? Hombres armados dispuestos a la batalla. No. Dios se los había dormido a todos, hermanos. Todos estaban bien dormiditos, como corderitos ahí, ¿verdad? Así, Saúl así, tirado ahí en el campamento, tal vez hasta con la boca abierta. Todos bien dormidos. Y eso lo había hecho Dios, ya lo vamos a ver. Porque ellos entran al campamento, hasta el centinela, porque siempre hay centinelas en los campamentos, hombres que están vigilando. Hasta el centinela se había dormido en el campamento, hermanos. Y logran entrar y todos bien dormidos. Y Abner también dormido, el capitán ahí, Saúl también ahí, el rey, bien dormidos, hermanos. Y entonces dice Abisai, dame chance. De hecho, hasta la lanza estaba a la par de Saúl, hermano. Algo así como aquellos que duermen con la pistola en la cabecera. Yo he oído de eso, que hay unas personas que duermen con la pistola aquí, debajo de la almohada, dicen algunos. Por cualquier cosa, no hacen un ruido y... Con esa misma lanza pretendía Abisai eliminar a Saúl. Solo era que David le dijera, mátalo. Y le dice, mira, ni segundo golpe le voy a tener que dar. Ahí mismo lo elimino. Dios se los había puesto en la mano, hermanos. No hay otra explicación. Dios se los había dormido y ahí estaban. Por supuesto que requirió un momento de fe y de valentía de David y de Abisai. Y David respondió a Abisai, versículo 9, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Mira, hermano, de las cosas reveladas por Dios, más complicadas de explicar humanamente hablando, son estas. Pregunta: ese que estaba ahí dormido, ese rey Saúl, ¿había actuado bien o mal? Mal, hermanos. Sin razón perseguía a David por el desierto. Lo había obligado a andar ahí cuando el mismo David, hermanos, en sus problemas que él tenía de que un espíritu lo atormentaba. Cuando él era jovencito llevaba el arpa y le tocaba el arpa
y Saúl se calmaba, ¿se recuerdan? Y Saúl se calmaba, ¿verdad? Y eran casi padre e hijo. David le hizo tanto, le dio tantas victorias a Saúl, hermanos. Le acompañaba, como ya les digo, con el arpa. Mató a Goliat. ¿Se recuerdan de Goliat, hermanos? Lo mató. Era aquel hombre que avergonzaba a Saúl. Hasta Saúl le tenía miedo a Goliat, hermanos. Pues David se lo mató. Le ofreció como recompensa darle a su hija. No se la dio. Y aún así David seguía humildemente recordando que era un vasallo delante de Saúl. De hecho, no entendía por qué Saúl quería emparentar con él. Decía, niño, ¿cómo voy a ser yo yerno del rey? La lealtad, la humildad, la sencillez que se ve en este último encuentro entre Saúl y David son de las cosas más maravillosas reveladas en las Sagradas Escrituras. Saúl bien se había ganado que David no solo le dijera a Abisai que le metiera la lanza, sino que como vemos ahora, hermanos, en las calles de nuestras ciudades tan violentas, no es solo una bala, hermanos, sino que les de una vez todas las balas que lleva el arma se las deshacen a las personas, hermanos. Ve usted ahí casquillos por todos lados, hermanos. No se conforma la violencia en matar, sino que tiene que ser una hazaña terrible, hermanos. Como 50, 60 tiros ahí a un vehículo. ¿Ha visto eso usted? ¿O me lo estoy inventando yo? David pudo haber dicho, no solo mátalo, quémalo. Y no sin razón, pero hay cuestiones, hermanos, que vienen de Dios, y este hombre era, como bien dice el Señor, un hombre conforme al corazón de Dios, y él dice, no lo toques. Es más, defiende a Saúl, a su enemigo, hermanos. Bien decía el Señor después, amad a vuestros enemigos. Así decía el Señor. La revelación de la Escritura para nosotros los cristianos es esta. Y yo sé, hermano y hermana, que hay personas que le han hecho daño. Yo sé que hay personas que nos han afectado, que nos han puesto en mal, que han hecho que nos quiten el trabajo o que no vivamos en paz en el trabajo. Pero nuestro deber es amarlos y respetar también, en el caso de David, de que Saúl era el ungido del Señor. Estaba vivo, él era el rey. ¿Quién es el que pone y quita reyes, hermanos? Es Dios. Es Dios, hermanos. Es Dios el que puso al señor Jimmy Morales. Es Dios el que puso al señor Donald Trump. Aunque sé que muchos quisieran quitar al señor Donald, ¿verdad? Quitar a Jimmy, quitar a cualquier otro gobernador, pero Dios es el que pone reyes. Aquí hay una revelación interesante. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Si lo manejamos y lo parafraseamos, si lo movemos un poco, podemos decir, bueno, cualquiera que haga algo contra el ungido de Jehová será culpable, aunque tenga la razón, así como lo hizo. Aunque tenga la razón, Saúl estaba persiguiendo a David sin que David le hubiera hecho nada, ya lo vamos a ver, sin que le hubiera hecho nada. Pero él era el ungido. ¿Por qué Dios lo había puesto como ungido si era un hombre impío, injusto, malvado, lo quería matar? Él lleva a esos 3,000 hombres para eliminar a David. ¿Por qué Dios lo había puesto ahí? ¿Por qué cree usted, hermanos? ¿Por qué el Señor permitió que se levantara Adolfo Hitler allá en Europa y eliminara casi 6 millones de judíos? ¿Por qué cree usted? ¿O será que al Señor se le fue de las manos Hitler? ¿Será que Dios no tenía controlado todo el negocio con Hitler? ¿Sabía usted que a raíz de eso, y años después de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, el pueblo de Israel
logra regresar a su territorio, logra ser nuevamente un país en 1948. Todo derivado de esa persecución de Hitler. Dios mueve sus piezas en este mundo. Dios hace sus movimientos y pone a Hitler, sí, un hombre tirano, un buen orador, un hombre que convencía, un hombre astuto que maneja las masas con el cine, con un montón de cosas, y logra hacer que la gente esté convencida que hay que aniquilar a los judíos. Esto despierta aún más aquel deseo de regresar a Israel y lo logra. Añitos después. Dios tiene sus propósitos, es lo que le estoy diciendo. ¿Cuál sería el propósito de Saúl con respecto a David? Pues puede ser esta enseñanza. Es decir, Señor, tú ahí lo tienes. Él es el ungido del Señor. Y aun cuando me lo has puesto en las manos, como bien decía Abisai, yo no lo puedo tocar. Mire el análisis que hace David, y lo vamos a ver más adelante. Versículo 10. Además dijo David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Qué interesante esto, ¿no? Miren eso. Lo que dice David es lo siguiente. Si Jehová no lo hiriere, ¿podía el Señor herir? Dios podía herir a Saúl, hermanos, darle un paro cardíaco. Sí, hermanos. Y ahí se queda Saúl. Aunque el mejor paramédico estuviera ahí con él, no se levanta de ahí. Pero Dios no lo quería hacer. Tenía bien vivito y coleando y persiguiéndolo a él. Pero si, dice, si Jehová no lo hiere, o su día no llegue para que muera, tal vez iba a vivir 110 años, ¿verdad? Así como un viejito que estaba escuchando por ahí de 110 años ustedes. ¿Cuántos años van? Bastantes. O tal vez el Señor decide que muera, pero de viejo, ¿verdad? El Señor, David tiene esta creencia, esta convicción. Si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o tal vez en la batalla va a perecer, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido del Señor. Él tenía bien claro eso. Abisai tal vez no, ¿verdad? Pero él sí lo tenía. Continuamos acá en la lectura. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Solo eso hace. Toma la lanza, la vasija que estaba ahí a su cabecera y se va. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. ¿No cree usted que esa era una prueba para David? Ese último encuentro con Saúl era una prueba para David. A ver qué tan fiel era, a ver si creía en Dios. A ver si a pesar de esas dificultades en el desierto, con hambre, bajo el sol y todo eso, él era fiel a Dios. Definitivamente así era, hermanos. Eso era una prueba. El último encuentro de David es una prueba de fe para ver si habías entendido, querido David, de que no es con espada, no es con ejército, sino que es con mi Santo Espíritu. Los había dormido a todos el Espíritu del Señor, el poder de Dios, y los tenía bien dormidos a los 3000 hombrones. Increíble, hermanos. Ese fue el último encuentro. Después de eso ya no volvió a ver a Saúl. Hasta ahí llegó. Última prueba, último round. Último round, hermanos. En esta vida, nosotros los cristianos también tenemos pruebas de fe. ¿No será que en esta dificultad que usted está pasando hoy por trabajo, por problemas en el trabajo, ¿no será que el Señor le está probando para ver su fe? Ya hizo lo que David hizo de poner en oración el caso a Dios y decir, Señor, tú defiéndeme, dice el Salmo 54. No yo. Aunque está en la posibilidad de hacer justicia, pero Él no lo hace. Él dice, si Dios no lo mata en la batalla, si
si no lo fulmina con un rayo, yo no lo toco. Él es el ungido. Él siendo el ungido, yo no puedo tocar. Entre paréntesis, hermanos, es el caso del pastor de turno, ¿verdad? Yo hoy, por ejemplo, soy el pastor de turno. Y a veces, cuando somos congregantes, somos bien livianos para tomar la lanza y también, o la piedra, y también apedrear al pastor de turno. Lo digo, hermanos, no pensando personalmente en mí, sino porque vendrán otros pastores. Y nuestro deber para con ellos es la lealtad. Si él actúa mal, será cuestión de él con Dios. Saúl actuaba mal, era cuestión de él con Dios. De hecho, Saúl actúa tan mal, que al final muere por su propio pecado. Pero eso ya era el negocio de Saúl con Dios. David se mantiene firme en lo que ha creído. Y lo que él ha creído es que Dios pone reyes y quita reyes, y a él no lo podía tocar. Las revueltas contra los reyes, los magnicidios, los golpes de estado, no enmarcan, no se pueden enmarcar dentro del cristianismo, hermano. Dios es el que pone el rey. De hecho, ese texto de que Dios pone y quita reyes está dentro del contexto de Daniel allá en Babilonia, con reyes paganos, hermanos, que los querían volver paganos a los mismos judíos, y no pudieron, porque ellos se mantuvieron fieles a Dios, pero sabiendo que había que respetar al soberano. Versículo siguiente, versículo 13, vayamos al versículo número 13 de acá mismo. Pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Ellos eran la guardia presidencial, por así decirlo, ¿verdad? Ellos tuvieron que haber cuidado al rey, a Saúl, y no lo hicieron, se quedaban dormidos igual. Por supuesto que, como ya leímos, todo esto venía del Señor. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es Rey, Señor mío. Aunque nosotros tal vez no lo comprendamos, hermanos, nuestro superior allá en el trabajo, hay que obedecer. Pablo después dice, lo estudiábamos en una escuela hace algunos días: siervos, obedeced en el Señor a vuestros amos. Nosotros siempre, hermanos, estaremos bajo algún liderazgo en la iglesia. Eso pasa también. Hay hermanos que son nombrados para tener una jerarquía sobre nosotros. Nosotros debemos de respetarlos, de apreciarlos, de orar por ellos. Aquí David, hermanos, revela esa lealtad que él tenía y comprendía que el ungido era el rey, que era Saúl. De hecho, no se dirige a Saúl, se dirige al capitán que se había quedado dormidote y que había propiciado que el rey estuviera en riesgo de muerte. Recuérdese que en una batalla de este tipo, una vez moría el rey, perdían la batalla, pues no había cabeza. Eso era, como él bien dice, para que ustedes mismos paguen con su vida. Al rey había que protegerlo. Versículo 18, ahora sí va con Saúl. ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? Note cómo le habla de manera respetuosa David al rey Saúl. Aún cuando lo está persiguiendo injustamente, y aún cuando le hizo cuántas cosas yo les he narrado, y usted recuerda.
¿Por qué persigue así mi Señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego, note otra vez como dice, ruego pues que el rey mi Señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Él tenía que andar, en pocas palabras, en esos caminos desérticos, lejos de Israel, lejos de adorar a Dios, todo por hombres que le incitaban a Saúl. Verso 20. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Versículo 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy ante tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Permítame detenerme ahí antes de finalizar esta hermosa narración. Él estaba diciendo acá, hermanos, David estaba diciendo que él había guardado la vida de Saúl, de acuerdo a lo que Dios había dictado, de acuerdo a lo que Dios había dicho. Al ungido de Jehová no se le podía tocar. Entonces él sabía que justamente Dios le iba a proteger. Regresemos al Salmo 54. Usted y yo también podemos disfrutar de esto, hermanos, de esta justicia divina. Mire lo que dice el verso 4, que es donde nos corresponde leer. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Si usted lee más adelante, efectivamente, pues no pasa ya mucho después de esta narración. De hecho, ya le he mencionado que en este último encuentro es donde Saúl y David se vuelven a ver por última vez. De ahí lo que narra la escritura es la muerte de Saúl y sus hijos. Porque Dios hace esto. Él devolverá el mal a mis enemigos. Le leo el último, no lo lea usted, yo lo leo. El último verso del capítulo 26 del primer libro de Samuel. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tú cosas muy grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. David emprendería cosas muy grandes porque era un hombre leal, un hombre que había comprendido a Dios y Dios lo iba a respaldar. Por eso en el Salmo 54 encontramos finalmente una acción de gracias de David, donde dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia. Una vez más, hermanos, si usted está pasando por un momento difícil, Dios puede ser ese refugio, ese que le libre de la angustia, ese que le libre del problema, que sea su ayuda, que sea su orientador, su consejero. A veces vienen los hermanos y me dicen, hermano, tengo tal problema, ¿usted qué me aconseja? Hermano, solo le recuerdo lo que el Señor ya dice. Y me gusta hacer eso, hermanos, porque el Señor es certero, es claro. Le digo, mire, recuerden que el Señor ya ha dicho esto en su palabra. Atendámoslo a Él. Él es nuestra ayuda. Él es el que nos libra de toda angustia y puede hacerlo. Él puede hacer que el enemigo se quede dormido en el campamento, hermanos. Él puede hacer que ese sueño profundo descienda.
Él puede hacer esto, hermanos, y muchas cosas más. De hecho, aquí David, terminando el Salmo 54, dice: y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. El Señor no tarda, hermanos, en compensar a sus hijos, aquellos que creen en Él, que tienen fe en Él. Y yo le invito, y me motivo también a mí, a que seamos fieles al Señor, sobre todo en esos momentos difíciles de desierto y de tentación, de prueba, de dificultad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser fieles a Él. Pasa a vosotros, hermanos.